Entramos en una nueva fase, tal y como lo dije en uno de nuestros últimos vídeos. Fase final, fase de hombres de pelo en pecho y mujeres con ovarios bien puestos. Pues en esta fase ya hay un faltante en granos que compromete la supervivencia de al menos 500 millones de personas, según datos recientes de la FAO. Por otro lado, el último informe del 13 de julio del 2022 del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos arroja una inflación anual acumulada de 9.1%, superior al 8.7% del mes anterior. Además, lo más grave es que los salarios reales han caído por 15 meses consecutivos. Y para cerrar con broche de oro, el alquiler tuvo su máximo aumento desde 1986, es decir, el máximo aumento en 36 años. Los bancos centrales de Europa y Estados Unidos se hallan atrapados en una imposibilidad de detener la creación de dinero nacido del aire para seguir comprando con ello los bonos que el mundo está desechando y de esta forma bajar el rendimiento de esos bonos, que muestra una violenta tendencia al alza. Ellos declararon de manera conjunta hace pocas semanas que tomarán medidas entre comillas poco convencionales, cierro comillas, para lograr la estabilidad del mercado de los bonos. Esto garantiza que la inflación no se detendrá, pues es justamente el aumento en la masa monetaria lo que dispara la inflación. Con respecto a esta inflación, quiero aportar los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, datos dados por Kristalina Georgieva. La tragedia humana de la guerra en Ucrania ha empeorado. También lo ha hecho su impacto económico, especialmente a través de los shocks de precios de las materias primas que están desacelerando el crecimiento y exacerbando una crisis del costo de la vida que afecta a cientos de millones de personas, y especialmente a las personas pobres que no pueden permitirse alimentar a sus familias. Y la situación no hace más que agravarse. La inflación es más alta de lo esperado y se ha ampliado más allá de los precios de los alimentos y la energía. Esto ha llevado a los principales bancos centrales a anunciar una mayor contracción monetaria, lo cual es necesario, pero pesará sobre la recuperación. Las continuas interrupciones relacionadas con la pandemia, especialmente en China, y los nuevos cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales han frenado la actividad económica. Como resultado, los indicadores recientes apuntan a un segundo trimestre débil y proyectaremos una nueva rebaja del crecimiento mundial tanto para 2022 como para 2023 en nuestra actualización de las perspectivas de la economía mundial a finales de este mes. De hecho, las perspectivas siguen siendo extremadamente inciertas. Basta pensar en cómo una mayor interrupción en el suministro de gas natural a Europa podría sumir a muchas economías en recesión y desencadenar una crisis energética mundial. Esto es solo uno de los factores que podrían empeorar una situación ya difícil. Va a ser un 2022 duro y posiblemente un 2023 aún más duro, con un mayor riesgo de recesión, cierro comillas. Pese a este panorama aciago y en apariencia devastador, también son, para quien así lo interprete, tiempos de oportunidad, ya que son tiempos de enormes contrastes. Es en esta fase en la que estamos sentando las bases del banco del futuro y en tiempos de ausencia casi total de furor en el campo de las criptodivisas. Furor que es el que distorsiona, mal hábito que proviene del viejo paradigma y que termina empobreciendo a más personas, ya que genera ciclos recurrentes de burbujas económicas que se inflan y explotan, así como ha sido durante unos 300 años en el mal llamado capitalismo liderado por neoclásicos, burócratas y empresarios. Pero ahora en el campo de las criptodivisas. Es el tiempo ideal, pues nadie le está poniendo atención a algo que he expuesto durante años. Que no existe divisa en el mundo entero que pueda sustituir al dólar en su condición de divisa de reserva internacional. Básicamente porque todas carecen de la enorme masa de bonos del tesoro, como es el caso del dólar, acumulados en todos los bancos centrales alrededor del mundo en forma de reservas desde hace unos 70 años. Es esa masa de bonos del tesoro lo que le otorga esta enorme liquidez
al dólar. Y no hay, repito, una divisa que pueda hacer eso. Por lo tanto, no hay cómo resolver el problema de la pérdida de condición del dólar como divisa de reserva internacional. El tema ya fue tratado ampliamente por el Fondo Monetario Internacional en un artículo que luego fue eliminado, del cual tengo copia, publicado en el 2009. Luego viene un comentario muy interesante hecho por Christine Lagarde, en aquel entonces directora del Fondo Monetario Internacional, en el cual describe vientos de cambio, es parte del título de este artículo, un caso para el posible uso de criptodivisas como divisa de reserva internacional. Un artículo publicado en el 2018. Y luego tenemos de este año un artículo hecho por personeros de la Reserva Federal, en la cual explican cómo es posible implementar un nuevo dólar, esta vez digital, bajo el esquema de CBDC, es decir, Central Bank Digital Coin, o divisa digital de Banco Central, que es básicamente una criptodivisa pero con cadena de bloques privados, lo cual la hace altamente vulnerable por siempre al ataque de hackers, en virtud de carecer de la enorme cantidad de voluntarios, llámese programadores, depuradores del código de X cadena de bloques pública, en virtud de que esa función les otorga relevancia en su currículum vitae. Y los metales preciosos, aunque valiosos en el sistema, por ejemplo, del patrón oro, tienen el grave problema del riesgo en su portabilidad, por lo que queda entonces el Bitcoin con sus múltiples virtudes. Este es el tiempo, además, en el que nuestra compañía utiliza nuestro arsenal de mayor capacidad de divulgación, el vídeo, recurso que por mil razones de toda índole nos hemos visto forzados a postergar. Sin embargo, al presente estamos ya listos con despliegue de efectos especiales, guiones y demás. Este conocimiento es el sumum del trabajo arduo de casi 9 años que he llevado a cabo con el debido rigor académico, en aras de brindar siempre la información correcta y fidedigna para nuestros socios y seguidores. El proyecto que menciono incluye un sistema financiero que empatará con las tendencias naturales que irán ocurriendo tras un intento que muy probablemente sea fallido de implementación de una CBDC, es decir, de una divisa digital de Banco Central, por sus siglas en inglés, tras lo cual el orden espontáneo del mercado dictará el uso de unas cuantas criptodivisas que apostamos serán, entre otras, Bitcoin, Litecoin y Monero. Seremos los intermediarios entre dos mundos que coexisten y chocan a la vez. Seremos la solución para el comercio local, al menos en Costa Rica, y sabemos que llegaremos a esa posición ya que somos antifrágiles y crecemos con las crisis. Nos nutrimos de emergencias y trastornos. Manejamos costos tan bajos como muy pocos, pues somos multidisciplinarios y nuestros procesos de innovación y aprendizaje nunca terminan. Prueba de lo anterior es que aquí estamos demostrando algún crecimiento, nada espectacular. Sin embargo, rodeados de un entorno en el que las empresas quiebran por docenas, conforme nosotros avanzamos modesta y humildemente, sentando además las bases del sistema popular de banca de cripto.
datos. Un sistema económico, por cierto, que corre entre cadenas de bloques para el servicio del comercio, conforme las efímeras CBDC, es decir, monedas digitales de Banco Central, fenecen ante el eterno ataque que sufrirán por parte de los hackers, debido a la natural vulnerabilidad de sus sistemas ante el alto costo de depurar el código, ya que son privadas y no son públicas. La diferencia es que lo público dispone de cientos o miles de programadores que trabajan voluntariamente para depurar el sistema. Esta fase final es la resolución del análisis de todos estos años que he llevado a cabo. Espero poder con este proyecto entregar la riqueza correspondiente a nuestros socios que creyeron en nosotros y nos han apoyado, y retirarme a cultivar orquídeas y buscar la extraña Cicadacia epífita que una vez me dijo un turista especialista en orquídeas que había observado en las profundas oquedades de los bosques de Galería de Panamá. Me despido con estas palabras, agradeciendo profundamente que me hayan prestado atención. Un placer, nos vemos pronto. Chao.